¿Qué tal, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar hoy al profesor, al doctor Sergio López Ayón, pues que de esto de la ley sabe mucho más que todo mundo. Y entonces sé que ya leyó el proyecto del ministro, sé que ha estado leyéndolo todo en Milenio, en nuestra casa. Ha escrito sobre el asunto de la Constitución y los cambios y el Poder Judicial. Uno pensaría, pero aquí yo ya no quiero especular nada, que los 8 ministros que han presentado su renuncia a la Corte, como lo dice la reforma judicial, para dejar en 10 meses su puesto después de las votaciones, van a votar a favor de lo que el ministro ha puesto, aunque no lo tenemos claro. Entonces, No, no empecemos por ahí. necesariamente, no A ver, empecemos por necesariamente. ahí. Es decir, la doctora Sheinbaum ha dicho en 2 mañaneras, vamos a ver cómo votan. Pues sí. Primero, empecemos por ahí. No quiere decir que va a conseguir los 8 votos que necesita, ¿verdad? No. ¿Cuántos necesita? ¿8? Bueno, primero hay un debate, son 8 o 6. ¿Sí? A ver, empiezo Depende. por ahí. Empiezas por ahí, ¿no? Hay quienes dicen 8 y hay quienes dicen 6. Va. Primer tema que va a ser muy interesante ver cómo votan. ¿De Ok, acuerdo? ok. Salvado el problema de los votos, ¿no? Y eso La, se va a votar. Si son seis eso se va, votos. sí, pues sí, se va a tener que votar. No, no veo otra manera de resolverlo, ¿no? Ok, Que bien. claramente hay quien piensa que 8 y hay quien piensa que 6. ¿Sí? Después viene, yo creo que la pregunta más importante es si puede o no puede la Corte revisar una reforma constitucional. Y esto depende de una sola idea, ¿sí? Es decir, si yo concibo que el órgano que reforma la Constitución, es decir, 3/4 partes de diputados y senadores, más la mayoría de las legislaturas estatales, es igual a un constituyente, pues entonces no se puede revisar, ¿no? Porque el constituyente no tiene límites, es un poder que puede configurar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Si yo admito, como sostiene el proyecto, que el órgano reformador es un poder constituido, es decir, es un poder que la Constitución establece, entonces claramente se puede revisar. Bien. El siguiente punto es qué tanto se puede revisar, es decir, hasta dónde puede llegar la Corte revisando eso. Y aquí el proyecto utiliza un concepto que llama deferencia reforzada o deferencia. Primero dice, lo podemos hacer solamente en condiciones excepcionales, ¿sí? Solamente cuando sea muy, muy excepcionalmente. Dos, cuando la violación procesal sea de tal magnitud que afecte el contenido mismo de la reforma. Por cierto, dice, no es el caso. Sí, o sea, no hay un problema de proceso, eso está claro. Salva con ese criterio de deferencia reforzada, ¿no? Yo creo que sí hay, pero bueno, eso no importa. Sí, sí, pero la verdad, importa lo que escribió el ministro, ¿no? Entonces el maestro dice, no hay, ¿sí? Entonces puede entrar a revisar todo lo demás, pero siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando implique una violación a, digamos, los elementos constitutivos identitarios de la Constitución mexicana, que están, dice el ministro, en el artículo 40 constitucional. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? República federal, representativa, democrática y laica. ¿Sí? 5 palabritas. Y yo considero que sí, algunas disposiciones sí afectan, sobre todo la parte democrática, porque la Constitución mexicana no tiene una concepción procedimental de la democracia, es decir, no solamente considera que hay democracia con elecciones periódicas competitivas, sino que concibe la democracia constitucional como la garantía de que existan límites a los poderes para que puedan proteger los derechos humanos, para que haya rendición de cuentas, y esto se hace a través de la división de poderes. Entonces, si yo encuentro, digamos, disposiciones o reformas que afectan esos valores, por esa razón las voy a declarar inconstitucionales y voy a declarar que todo lo demás puede proceder. Entonces, procede a hacer un análisis muy cuidadoso, muy detallado. Por eso es tan larga la sentencia, ¿no?
de cada uno de los diferentes aspectos y va encontrando que, en la opinión del ministro, unos sí constituyen una violación a esas garantías de división de poderes y de garantía de los derechos humanos y otras no, ¿no? En síntesis, así, muy apretado, ese es el razonamiento que está detrás del asunto. Ahora, a ver, tú que has leído muchos documentos de los 8 que están ahí, me dices, no estemos seguros que los 8 que ya presentaron su renuncia, es decir, que ya dijeron, pues esto ya está, ¿no? Ya hay diario oficial de la federación, pase lo que pase, nosotros vamos a ir. Es más, ya el ministro dijo que nos vamos a ir, aunque aprobemos todo. Dices, no está claro que esto vaya a ser así. O sea, Sí. habrá algunos que van a discutir y van a objetar y quién sabe cómo voten o votarán en cosas particulares, etcétera, ¿no? Así es, o sea, a ver, porque para ponerlo así en términos no invalida todo, es decir, solamente algunas partes, ahorita, muy particularmente el despido masivo de jueces, tanto federales como estatales, ese es el principal punto, ¿no? Y algunas otras disposiciones que tienen que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial y Pero con el amparo. los jueces Pero, de a ver, rostro. sí, pero digamos, centrémonos en esta parte, ¿no? Sí, Que es la parte donde dice, quitar a todos los jueces masivamente violenta la garantía de permanencia que tienen los jueces y no la tienen por proteger sus derechos, la tienen porque es la garantía de que existe independencia judicial y que solamente pueden ser removidos cuando hay unas causas específicamente establecidas. Cuando se remueve de esta manera a los jueces, se viola ese principio, ¿sí? Y aquí es muy cuidadoso, dice, no quiere decir que no se pueda alterar la manera en que se designan los jueces, pero como se hizo aquí, ¿sí? De esta manera tan general, lo violenta. Y el segundo argumento es, a ver, déjame una pausa sí, para poner un ejemplo en sí, otro idioma, que yo digo que sí, no sé sí, sí, el idioma de esto. A lo mejor si la reforma dijera, conforme vayan acabando sus exacto, tiempos, los ponemos a votación, él, en su lógica no exacto, habría problema por exactamente. en ese dato. Ok. Exacto, exactamente. Ahora, la votación, ¿sí? Dice, una votación tan masiva, pone el ejemplo de la Ciudad de México, dice, se tendría que elegir entre 1,155 electores, sin financiamiento público o privado, sin posibilidad de que los partidos hagan campaña. Y dice, y solamente dándoles el tiempo que tiene el INE, que son 48 minutos diarios, más o menos repartidos, le tocan a 2,5 segundos por cada candidato, es imposible que un ciudadano común pueda hacer una elección informada, ¿no? Es irracional. Racional. Dice, eso es lo que está mal, no que se elijan por voto popular, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si se eligen, no todos, algunos se eligen, pero ahí sí, el votante sabe exactamente por quién, cómo y cuándo va a votar, dice. Entonces, salva esa, digamos, declara por esa razón, ¿sí? La inconstitucionalidad, bueno, que esa disposición violentaría la división de poderes y la independencia de los poderes judiciales, ¿no? Y la otra cosa que hace Carlos, y eso creo que nos va a dar la clave de la lectura política de lo que hizo el ministro, ¿no? Es decir, cuando llega a analizar qué pasa con los ministros de la Corte, dice, aunque podría, no voy a entrar a examinar eso, lo concedo porque no quiero que esto se lea como una defensa de nuestros privilegios. ¿Sí? Dice, porque nos han deslegitimado, porque nos han denostado y bla, bla, bla. Dice, entonces yo, digamos, de una manera peculiar, ¿no? Interesante, pues, dice, yo aquí no me meto, acepto que nos vamos y se acabó, y que se pueden elegir a los miembros, nuevos miembros de la Corte por voto popular, porque además son pocos y entonces habría posibilidad de hacerlo bien, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que yo alcanzo a leer más que jurídicamente, políticamente? Está haciendo un esfuerzo muy grande por abrir una puerta de salida a un conflicto político, ¿sí? Porque, ojo, no está diciendo no se puede cambiar, está diciendo sí se puede, pero no así.
¿no? Sí, sí, está muy claro en lo que te preguntaba. Es decir, si dijeran, ok, vamos a darles, ¿no? A los jueces, los magistrados, tal, y vamos eligiendo conforme va, ¿no? De otra Van manera. acabando sus nombramientos conforme van poco a poco y se van A lo construyendo. mejor diría otra cosa, ¿no? Dice, esto es Exactamente. cambiar la corte cambiar el poder judicial en 2 años, venga, ¿no? Cambiar la mitad en un año y otro. Ahora, no parece que del otro lado nadie haya reaccionado muy bien, ¿no? Es decir, porque No, por un lado, en la mañanera la presidenta dice, sí, sí, vamos a ver, esperemos a ver cómo votan. Pero por el otro, dice todo lo que está diciendo sí, el ministro dice, está dice que mal, ¿no? legisla y, en fin, ya, no, no, ahí sí creo que no, no. El ministro lo que hace es invalidar algunos preceptos, ¿no? Nada más, ¿no? O la presidenta ya sabe que no tiene los 8 votos y entonces, pues no importa, está diciendo, pues vamos a ver cómo votan, ¿sí? Ahora, pero déjame Está preguntarte algo viendo, que creo que importa por lo que nos falta. sí. ¿Qué pasa si hay 8 votos? Bueno, respecto del punto en concreto, pero son muchos, ¿sí? Son como 14. Hay 14 decisiones en esta Ok. sentencia. Si para alguna de ellas hubiera 8 votos, ¿sí? Entonces se declararía la invalidez de la reforma constitucional, ¿sí? Lo que pasaría enseguida, muy probablemente, aquí estoy especulando, es que el Congreso diría, "Mm, ni siquiera desacato, ¿eh? O sea, como si no existiera, ¿no? Pues sí, pero la elección la tiene que hacer el INE. Si esa Sí. parte la desacatan el INE, ¿qué va a hacer? Decir tampoco. Eso es lo interesante. Y de hecho, hoy en el INE me parece que sí va a discutir la posibilidad de someter una controversia por otro asunto, Por pero otros. sí que también hay un INE muy dividido, ¿no? Eso es lo que estamos llamando crisis constitucional, ¿no? Cuando ya las Terremoto, yo le llamo instituciones, terremoto porque el pues martes, sí, después de esa discusión que va a ser más larga que el martes, hay que advertirlo. claro, claro. No va a Además, acabar el martes, pero el martes en la noche votan en Estados Unidos, hay resultados en Estados Unidos. y ojo porque está la otra reforma, ¿no? La que dice que contra las reformas constitucionales no procede nada. Si la aprueban y la publican antes del martes, pues entonces va a haber ahí otro asunto muy complicado. Vaya tormenta, Sergio, gracias. Creo que queda un poco más claro la tormenta que viene el martes, que no Así está, es. está agradable para el país, más allá de lo que uno piense de votos o no votos. Sergio, te mando un abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Sergio López Ayón, léanlo aquí en Milenio. Soy Carlos Puch, buenas noches.